Bienvenidos a esta nueva edición del Cinematógrafo. Hoy vamos a hablar del Festival de Mar del Plata, una pequeña guía, un recorrido, una invitación para los espectadores del cinematógrafo. Y junto con eso vamos a hablar de Tonto y Retonto, la segunda, y Interestelar, que probablemente es la película más vista en las últimas 2 semanas. Sí, señor. Todos estos son los avances, mira. Uno de los proyectos más esperados del 2014 era la última película de Christopher Nolan, que se llama Interestelar, que ya está en cartelera hace unas semanas. Los hermanos Farrelly, 20 años después, hacen Tonto y Retonto 2. Force Majeure es una nueva película de Ruben Östlund, director sueco. Mar del Plata tiene muchísimo. Estas son algunas de las películas que hay que tratar de ver, pase lo que pase. What are you going to do with it? I'm gonna give it something socially responsible to do. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Gang, let's mask up. Like the rest of us. Uno de los proyectos más esperados del 2014 era la última película de Christopher Nolan, que se llama Interestelar, que ya está en cartelera hace unas semanas y la protagoniza Matthew McConaughey. Christopher Nolan es conocido porque anteriormente dirigió Memento, dirigió Origen y también la trilogía Batman. En este caso hay un futuro, hay una distopía, hay un futuro no tan lejano en donde el mundo, la Tierra, está a punto de extinguirse por la contaminación ambiental y sobre todo por la Tierra ya no es capaz de producir más alimento. Matthew McConaughey, el protagonista, interpreta a Cooper, un ingeniero que trabajó en la NASA, hoy un organismo en extinción, y que se dedica a cultivar la tierra y a tratar de criar sus hijos, porque quedó viudo, a criar sus hijos solos con su suegro. Este puntapié inicial da la clave para comenzar el derrotero de la película, que va a ser un viaje intergaláctico a través de, el foco que va a ser la NASA recuperada. Es un poco, me parece, como el temor de estos últimos tiempos de la humanidad, un poco la antesala de este miedo que se manifiesta en el cine, que es lo desconocido, el mundo desconocido, pero lo desconocido, científicamente desconocido, y que de alguna manera nos puede proveer algún tipo de explicación sobre el transcurso o el porvenir de la humanidad. Y en este caso lo desconocido es las galaxias, de ahí el nombre Interestelar. Ha tenido críticas un tanto extrañas la película. Sí, en general es una película que tiene, por un lado, sus detractores, tiene algunos defensores más tibios y algún que otro defensor exaltado. Me parece que hay que ser justo con la película. Creo que la película tiene grandes momentos y tiene momentos realmente lamentables. Bueno, es una película de una larga duración, diríamos. Una película de casi 3 horas en principio, y creo que acá hay uno de los primeros problemas que para mí presenta el cine de Nolan en general y en esta película en particular, que es como una incapacidad en cierto sentido de trabajar sobre el relato. De tal modo que creo que esa especie de estilística que se ha dado en sus películas, que se denomina, el trabajo del montaje paralelo, en el momento, por ejemplo, en la película donde la hija está resolviendo algo en su propia casa y él está en años luz, literalmente, en otra galaxia resolviendo lo mismo, y Nolan trabaja en este montaje paralelo como si hubiera una suerte de unidad en el relato. Generalmente esta división del relato, más que ser una pericia, más que ser un signo de efectividad, sí, me parece que es una deficiencia. Creo que este es un problema. La película es como un mamotreto en algún sentido. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la aparición del personaje de Matt Damon, un astronauta que está en otra, me parece es una cosa que está forzada en la película, que lleva una distracción narrativa, ¿no? Como que hay una pretensión o una ambición de explicar científicamente la consecuencia de los agujeros negros o la teoría de la relatividad o diversas lateralidades científicas que no se han dado a conocer de manera
mediática, de explicarlas cinematográficamente, y me parece que por ahí es demasiado complejo y le pone mucho énfasis a la ciencia, sí. Y para mí peligra la narratividad. Sí, pero yo no creo que eso sea el problema. Yo creo que eso está bien en la película. Es más, creo que la materialización de los agujeros negros, que la posibilidad de ver esta idea de las singularidades originales, o sea, todo el... ¿Te gustó? Me parece que eso es lo más interesante que tiene la película. Creo que lo que se equivoca, sino que por momentos hay una voluntad constante de explicarlo y sobreexplicar todo. Es ahí donde quizás se traba, pero del mismo modo que también se traba cuando él intenta sobreexplicar el sentimiento de los personajes. Hay un deseo de sobreexplicarlo todo. Yo creo que esto genera una gran tensión en la película que no le hace bien a la película. Pero es como si tuviera tanto miedo de sobreexponer una cuestión de cierta dureza intelectual que viene a contrapartida una cosa sobrecargada emocionalmente con una música de Hans Zimmer que está todo el tiempo y cosas emocionales que suceden en los personajes. Como para que no se olviden que no es un cuento científico, es una película. Es una película y además es una película con todas las cargas emocionales del caso. Yo creo que es una película paradójica. Es un bodrio y es genial al mismo tiempo. Así que bueno, ahí está, había todo. Díganos su opinión. I'm not gonna make it. Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. But we always have. There he is again. Almost 2 decades and he still comes. How you doing, buddy? Brought you your favorite candies. Come on, Lloyd, you gotta get over her. Mary Samsonite was just a girl. That's it, kid. Come on, spit it out. God, yeah! En 1994 los hermanos Farrelly hicieron Tonto y Retonto con Jim Carrey y Jeff Daniels como protagonista. 20 años después hacen Tonto y Retonto 2. Con esa primera película ellos dejaron sentado en la comedia norteamericana un tipo de humor escatológico, de fluidos, un tipo de humor bizarro, si se quiere marginal, y ellos en las entrevistas daban cuenta que justamente no les interesaba ser analizados, ser pensados, ser discutidos, que ellos querían hacer como ese tipo de humor que tuviera un remate que solo las personas más desprejuiciadas pudieran reírse. Es decir, un poco como desde un costado alternativo se planteaban irrumpir en el campo cinematográfico de la comedia. Y en este caso, 20 años después, su secuela no viene a decir ni a contar nada nuevo, ni a dejar por sentado que son más inteligentes o que el tonto y retonto que son los protagonistas han crecido. Solo ha pasado el tiempo y los chistes vuelven a ser prácticamente iguales. Lo interesante para mí de Tonto y Retonto es que casi el cometido, que es encontrar a una supuesta hija de uno de los protagonistas, va a ser una especie de road movie, un viaje por el costado norteamericano, tratando de encontrar a esta hija para que ella le pueda donar un riñón al padre que está a punto de morir. Y entonces con esta idea van atravesando gran parte del país y contándonos cómo son los estereotipos o los clichés norteamericanos. Pero lo más gracioso de todo es cómo se plantean desde un lugar absolutamente marginal al sistema capitalista. Digo, cómo ni siquiera son ni mujeres, ni homosexuales, ni negros, no son ninguna minoría, no entran por definición al sistema porque no lo comprenden. Y no solo no lo comprenden porque son tontos, es que no lo comprenden porque no lo ven directamente. Entonces eso les da la impunidad absoluta para reírse de absolutamente todo. A mí me parece una genialidad. Y la película no es una genialidad, para nada, pero me parece muy interesante esa puerta de entrada o esa puerta de salida que tiene el sistema, que hasta ahora yo no la había encontrado. Es estar fuera del capitalismo porque directamente no se lo ve, directamente no se lo comprende. Son 2 horas de un humor barato, berreta y, como dicen ellos, no juzgable. Ya dirán ustedes qué les parece. Tonto y Retonto 2 en las pantallas. It's ringing. Whoever this is, we're in the middle of something very important here. This is your dad. What?
Hey guys, I know this is weird timing, but I gotta take this. It's my dead dad. She's got me on hold. Force Majeure, que en realidad el título original fue Turista y que en la Argentina se le puso un subtítulo, La traición del instinto. Debo decir que es bastante certera la idea en ese título. Es una nueva película de Ruben Östlund, director sueco. Había hecho Play, una película, al menos para mi gusto, excesivamente formalista y excesivamente cruel. Esta película es muy diferente, es muy inteligente y parte a partir de una premisa que me parece absolutamente genial. Un conjunto, en realidad una familia, papá, mamá, sus 2 hijos, van a un extraordinario lugar de esquí en los Alpes. Están en una zona que es literalmente para gente de muchísimo dinero, que ni probablemente ni los que estamos acá ni los que están viendo alguna vez pueden acceder. Están pasándola perfecto, muy bien, en un momento están tomando algo en una terraza de este complejo turístico y en ese momento se ve que empieza a haber un ligero desprendimiento, es decir, una avalancha que está lejos. De pronto la avalancha parece venir hacia donde están los turistas y en ese momento el padre, literalmente, la actitud que toma es, en vez de tomar a sus 2 hijos y a su mujer para sacarlos de la zona de peligro, lo primero que toma es el iPhone y sus anteojos de sol. Esto lo que va a plantear es un gran problema. No va a pasar nada con la avalancha finalmente, simplemente fue un susto, pero esa catástrofe natural termina siendo sustituida por una catástrofe psíquica. Lo que va a suceder es que ese grupo familiar en algún sentido se va a empezar a descomponer, o al menos va a haber un problema bastante fuerte entre ese padre y esa mujer. A partir de ahí entran a jugar otros personajes y hay un subtexto en el film que tiene que ver entre los sirvientes de este complejo turístico que observan a quienes gozan de una buena vida. No llega a ser una cosa remarcada en la película, o sea, no es un subrayado, pero eso también está presente. Es una película fascinante, una película que merecía y merece mucho público, pero lamentablemente no ha sido reconocida al día de la fecha como merece. Ojalá ustedes o usted pueda tener la oportunidad de ver esta nueva película de Ruben Östlund, una película de las buenas que ha traído este 2014 en vías de extinción. Alltså det är såna jäkla krafter. Nu, är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Ser ut som den där kontrollerar. Harry, det är lugnt. Kom igen. Acordate que nos puedes encontrar en Facebook, estamos como El Cinematógrafo, programa de televisión, y ahí nos puedes dejar tus críticas, tus comentarios, sugerencias. Quiero agradecer especialmente a Mirano Makeup, que es quien nos maquilla, Mirano Makeup Studio, y a Tienda Sixo, que es quien viste a Roger. Te aviso que nos puedes encontrar también en YouTube. Si te parece algún programa, nos buscas como El Cinematógrafo TV. Y además los viernes estamos en 360, viernes tipo 11:30 de la noche. Y ahora te invito especialmente porque en el próximo bloque Roger hace un recorrido por el Festival de Mar del Plata. Una especie de síntesis o invitación especialmente dedicada a los espectadores del cinematógrafo para que no se pierdan y no dejen nada fuera de este festival argentino, Festival Categoría A, el Festival de Mar del Plata. Mira.